pensó en la importancia de la boda. Él fue el que fundó el matrimonio. Él fue el que ha dado las pautas para el matrimonio. Y es verdad que el pecado desfiguró la relación matrimonial. Es verdad que el pecado y el mundo cada vez más nos dicen lo que Dios dice, no, lo que tú quieras hacer. Es verdad que vemos cada vez más seguir lo que es el matrimonio según la carne. Recordad que el final del verdadero matrimonio serán los dos uno, una sola carne. Pero muchas veces le damos la vuelta y pensamos al revés. Lo primero una sola carne y después ya veremos lo que Dios ha establecido, cómo lo hacemos. La palabra de Dios nos habla de bodas muchas veces. Nos enseña muchas historias de bodas. Nos muestra realmente lo importante que es para Dios una boda. Quisiera traeros a Mateo capítulo número 25, donde el Señor enseña una parábola sobre una boda. Y qué bueno es ver que casi nunca se nos viene a la mente pensar en esta parábola como bodas, pero es la parábola de las 10 vírgenes y tiene que ver con una boda. Y tiene que ver con una boda. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículo número 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante, y está diciendo ahora, mirad, todo lo que está alrededor de esa boda. 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, personaje principal de las bodas, especialmente de las bodas en Oriente y especialmente de estos tiempos. Para vuestra sorpresa, mujeres, en la palabra de Dios, el personaje principal de una boda solía ser, y en este caso, en la boda que vamos a ver hoy, es el esposo. La esposa también, pero el personaje principal es el esposo. Y vamos a ver en un momento, dice, salieron a recibir al esposo, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué nos querrá decir con prudencia e insensatez? Posiblemente tenga que ver conmigo, que hago muchas veces insensateces en mi vida. ¿Y qué llama Dios sensato y qué llama Dios insensato? Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En Apocalipsis capítulo número 19, que es donde estamos estudiando, tenemos la celebración más grande que nunca se ha celebrado, ni en la tierra ni en el cielo. La celebración más grande de toda la historia de la humanidad y incluso de todo lo que será en la eternidad. La celebración más bonita, más esplendorosa.
y se llama las bodas del Cordero. En estas bodas del Cordero hay unos invitados. Quizás la pregunta sería, ¿estás tú invitado a esa boda? Porque no va a haber otra igual. No va a haber otra celebración igual que se parezca en nada. Esas bodas del Cordero será un tiempo, en esta boda del Cordero será un tiempo de regocijo por la contundente victoria de Dios en la tierra. ¿Quiénes serán los invitados para esta ocasión? Hoy vamos a verlo. Vamos a ver la más grande fiesta que nunca se haya hecho en la tierra y en el cielo. Dice Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Comienza con una explosión de emoción. ¿Alguno ha visto alguna vez una boda? ¿Habéis visto alguna vez una explosión de emoción al ver los novios? ¡Viva los novios! Alguno lo hace de vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando. Pues, en ese sentido, pero de todo corazón y con todo el alma, se expresa esta palabra que viene a continuación. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y por tu mensaje. Enséñanos a través de él y que no haya nadie en esta mañana aquí que no sienta ese deseo de ser un invitado a tu boda, Señor. Señor, no solamente invitado, sino lo que es más, pertenecer a la iglesia, la esposa del Cordero. Señor, qué bendición tan grande estar presente en aquella grandiosa celebración, las bodas del Cordero. Señor, haznos verte a ti, haznos sentir tu palabra y que tu Santo Espíritu toque y transforme nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Quisiera haceros unas preguntas. Si pudieras saber que Jesús vendría esta noche, ¿te llenaría tu corazón de alegría o de tristeza? Esta noche viene Jesús. La boda del Cordero se acerca y si tú leyeras el versículo número 11 nos dice que, y esa es la segunda venida de Cristo cumplida ahí en el versículo número 11, ya comienza. Si llegara esta noche, ¿cómo te sentirías? ¿Con alegría o con temor? Si pudieras saberlo, que Jesús viene esta noche, ¿cuántos planes tendrías que cambiar hoy? Si Cristo viniera esta noche, ¿cuántas cosas se quedarían sin hacer en tu vida? ¿Cuántos males tendrías que corregir antes de esta noche? Si tuvieras que verte frente a Él, cara a cara, ¿cuántas cosas tendrías que hablar? ¿Cuántas cosas tendrías que arreglar? ¿A quién tendrías que perdonar? ¿O a quién tendrías que pedir perdón? Si Él viniera esta noche, ¿cambiaría tu servicio a Él? Si Él viniera esta noche, ¿cambiaría tu oración? ¿Insistirías en algunas cosas en la oración que no los tuviste en cuenta? Si Él viniera esta noche, tal vez deberíamos mantener la lámpara llena de aceite para que diera luz, que solemos tenerla a media luz o a baja luz.
¿Cómo vivirías si supieras que hoy es tu último día? El capítulo 19 de Apocalipsis hace un cambio drástico en todo lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores de Apocalipsis. De ahí para atrás vemos una y otra vez juicio, castigo, hemos visto tribulación, hemos visto como una y otra vez Dios ha tenido que descargar sus terribles juicios. Hemos visto todo en el pasado sombrío y oscuro, y de repente en este momento todo cambia. Porque viene Cristo, y cuando Él viene va a haber una gran celebración. ¿En cuál de los dos grupos estás? ¿En aquellos que han sufrido todos esos castigos y que han sido llamados la atención y que nos dice la palabra de Dios que a pesar de ver el juicio de Dios no quisieron arrepentirse y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿O estarás en el grupo que se gozará con Él, irá con Él, porque ha creído en Él y ha permanecido fiel a Él? La segunda venida de Cristo está a punto de ocurrir. Este acontecimiento es el puente entre la gran tribulación y el gran milenio, el gran reinado de Jesucristo. Así que hay una celebración en medio. Sabéis que el milenio no pasarán aquellos, al reinado terrenal de Jesucristo, aquellos que no estén en las bodas del Cordero. Aquellos que no estén celebrando con Él. Hemos estado viendo los aleluyas la semana pasada. Esas aleluyas, la palabra aleluya es alabado sea Jehová, alabado sea Jah, que es la contracción de Jehová. Esa alabanza, una alabanza que no es de labios para afuera, una alabanza que no se queda entre tus dientes y tus labios. Pero no, que sale del corazón con hechos y en verdad. Así es. Una alabanza que dice, la primera alabanza que vimos fue la aleluya por la salvación de Dios. Y claro que es motivo la salvación, porque eso demuestra tu condición y el castigo que mereces. Sin embargo, Dios te da la solución en Jesucristo, la salvación de Jehová. Arrepentido vienes a Él y Él te perdona, te limpia de tus pecados, te hace una nueva criatura y te adopta en la familia de Dios como hijo de Dios. Esa es la obra de Jesucristo. Aleluya por su salvación. Hemos visto también el segundo aleluya. Aleluya por la justicia de Dios. Nuestro Dios es justo. No es un Dios injusto. Injusto es el que permite el pecado, la maldad y no le importa el daño que se hacen unos a otros. No. La justicia va a prevalecer y permanecer con nuestro Dios verdadero y santo. Así es. Aleluya por su justicia. Hemos visto también ese aleluya por la soberanía de Dios. Dios es soberano. Eso quiere decir que Él es el absoluto Rey de reyes y Señor de señores. El total dice, pero hay reyes, hay poderosos, hay... Y todos esos. Dice la palabra de Dios, que un día toda boca confesará que Él es Señor y Rey. Y toda rodilla se doblará delante de Él. Toda. Incluso la tuya. Aunque tú digas, yo no. Dice el Señor que toda rodilla se doblará. Y tiene manera de hacerlo ahora voluntariamente o luego por la fuerza. Porque Él es el todopoderoso. Absoluto poder. Nadie por encima de Él. Nadie se le puede igualar, ni siquiera el mismo Lucifer que intentó sentarse en el trono de Dios y fue lanzado a lo más profundo de las tinieblas. Nadie podrá. Nadie podrá. El cuarto aleluya que vimos la semana pasada es el aleluya por la supremacía de Dios. Él es el Señor Todopoderoso. Vimos el final del versículo número 6. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esa es la obra activa. No son
algo teórico, algo hipotético, algo que a lo mejor ocurre. No, Él reina, porque es el Todopoderoso, el único Dios verdadero, el que te ha creado a ti, el que te sostiene con vida a ti y el que te muestra a ti su amor y su misericordia, esperando que levantes tus ojos de la tierra y mires al cielo y reconozcas, hay Dios que me ama, que ha dado a su Hijo para perdonarme y limpiarme de todo mi pecado. Él puede cambiarme a mí. Él puede hacerlo. Y cuando lo hace, deja a Cristo que viva en ti. Y entonces podrás agradar a Dios con toda tu vida. ¡Qué bendición tan grande tenemos! Esto es ahora la celebración de los coros que hemos visto. La imagen del matrimonio se emplea con frecuencia en toda la Biblia. El Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como el esposo de la iglesia. Sin duda, la imagen del matrimonio refleja perfectamente la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Ese matrimonio en que hay 3 fases que vamos a estar viendo en un momento que son claves en lo que es estas bodas del Cordero en el matrimonio. Es necesario que primero sepamos cómo eran la preparación y la celebración de una boda en los tiempos bíblicos. Consta de 3 fases. En primer lugar, se comprometían. Y tú dices, anda, igual que nosotros nos comprometimos, pero en Oriente y en este tiempo se hacía de una manera bastante diferente de lo que estamos pensando aquí. Ese compromiso, era realmente un acuerdo que se llevaba a cabo entre los padres del novio y los padres de la novia. Posiblemente durante la infancia. Los padres del novio hablaban con los padres de la novia o viceversa y se acordaban que sus hijos se iban a comprometer. Y en ese momento se pagaba la dote. Se daba una dote que se acordaba. En segundo lugar, después de un tiempo, primero se comprometían, segundo se conocían. Pero no se habían conocido, no sé si se habrían visto alguna vez, no era impedimento verse, pero no se conocían. En segundo lugar, se conocían. Si queréis que os cuente brevemente una historia, Isaac, precisamente, su papá mandó a su siervo a que le trajera una mujer para él, y él se había casado con ella, comprometido en este caso, desposado se decía en aquel tiempo, antes de conocerla. Y dice que la bendición de Dios era tan grande que cuando la conoció lloró. Isaac, qué bendición tan grande. Cuando me caso en la voluntad del Señor, casarme en la voluntad del Señor. Lloró. ¡Qué bendición! Dice que incluso le recordó a su mamá que tanto le quería. Una esposa te puede querer tanto como tu madre. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bueno! Dice que se conocían. Después de varios años llegaba el momento de presentarse o conocerse. El novio, vestido con sus mejores galas y acompañado de sus amigos, como dijo Juan el Bautista, el amigo se goza cuando el esposo viene. Y Juan el Bautista estaba orgulloso de ser el amigo de Jesucristo. Entonces, con sus amigos se dirigían a la casa de su comprometida y allí recibe a la novia, que junto con las damas, generalmente tenían lámparas, como la que hemos visto para iluminar el camino, son llevadas a la casa del novio donde se celebra la ceremonia nupcial. El novio ha pasado tiempo trabajando, preparando una casa, porque va a traer a su novia con sus damas
y con sus amigos y con todos los familiares y se va a celebrar la ceremonia nupcial. Jesucristo en Juan 14 dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Promesa. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis, también estéis. ¿Y sabéis lo que vamos a tener? Un banquete. ¡Qué privilegio! ¡Qué bueno! Primero, se comprometían. Segundo, se conocían. Tercero, se casan. Claro que sí. Las cosas se hacen como Dios manda. Se casan. La ceremonia era la tercera y más importante fase de la boda. Y durante ella se intercambiaban los votos. Después de la ceremonia tendría lugar una comida final a la que seguiría la consumación del matrimonio. Tras la ceremonia, el banquete, la consumación del matrimonio. Esta comida, cuidado con la consumación, esta comida en los tiempos bíblicos podía durar hasta 7 días. Así que espera, 7 días. Si veis la boda que tuvo Sansón con su mujer, que estuvieron durante 7 días comiendo. Fíjate. Y bebiendo. Y cenando. Fíjate. Vaya. Qué acontecimiento tan importante. El simbolismo se cumple perfectamente en la relación de Cristo con su iglesia. A la perfección. Primero, el contrato nupcial. Fue firmado cuando Cristo redimió a su iglesia por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Nos dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo número 5. Si queréis ver conmigo, el apóstol Pablo dice, tengo que enseñaros algo muy importante. El matrimonio, como Dios lo ha establecido, tiene enseñanzas cruciales e importantes que debéis tener en cuenta. Dice Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, y ahora dice, así como, ¿veis el simbolismo importante? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios quería hacer. Prepararse para sí una esposa sin mancha y pura. ¿Y cómo puede hacer esto? Pues la iglesia debe de limpiarse de sus manchas. ¿Y cómo lo hace? Por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que le limpia de todo pecado. Por la palabra de Dios, una vez que le ha conocido como Señor y Salvador, que le lava su mente y su conciencia de todo pecado. Qué buena es tu palabra, qué bueno eres tú, Señor Jesucristo. Así que tenemos ahí, en primer lugar, el contrato nupcial. En segundo lugar, que tiene que ver con la redención. Recordar lo que es redención. Redimir es librar pagando un rescate. ¿Qué hizo Cristo? La dote que se tenía que pagar cuando estaba el compromiso. Aquí Cristo dijo, hay que pagar. Y la deuda que tú y yo teníamos era tal que el novio pagó con su vida. ¿Me voy a casar con alguien que va a morir por mí? Sí, así es. Se sacrificó por ti. Como nos dice ahí la palabra de Dios, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tu esposo, iglesia, dio su sangre por ti. Derramó hasta su última gota
porque solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y te quiere limpia, puro, sin mancha. Lávate en la sangre de Jesucristo. Límpiate en la preciosa vida de Jesucristo. Qué bendición tan grande, esposo, que me has amado hasta entregar tu vida entera por mí. Sí, Señor. Gracias a Dios, el esposo es el Todopoderoso. Y Él voluntariamente puso su vida por ti. Y voluntariamente al tercer día volvió a tomar su vida. Y hoy vive para ti y para mí. Está vivo y te está esperando. Hoy yo soy el emisario que quiere invitarte a la boda. Y vengo a decirte, aquí está la invitación. No seas como aquellos de Mateo 22, que el Señor Jesucristo dijo, un padre tenía un hijo y mandó a sus siervos que vinieran para que invitara a los convidados para la boda de su hijo. Y todos pusieron excusas. Hoy tengo que ir a la playa, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, ser esposa de Cristo. Hoy tengo que tener tiempo con la familia, hoy no tengo ganas de tener tiempo con la familia espiritual o con la familia de Dios. Hoy me parece que ha venido, como una vez me dijo alguien que lo invité, amigo, ¿quieres venir a la iglesia? Hoy tenemos un culto especial, viene un predicador que seguro que te va a cautivar porque el Señor lo está utilizando. Y me contestó así, no puedo, me he dejado un vaso de agua en el frigorífico. Una excusa, me lo dijo. Le miré y yo, ¿qué quieres decir? Es una excusa. ¿Lo has pillado? Ya lo entendí. Dijo, no quiero, realmente, pero no me lo quería decir de esa manera. Así muchas veces la gente pone excusas. No, yo me espero en el coche, yo no voy a estar contigo, yo voy a ir a... Y tenemos muchas veces excusas. Qué bueno que puedes venir y escuchar la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Me alegro mucho de verte aquí para escuchar la palabra de Dios y que seas tú y el Señor, tú y Dios, que estáis realmente decidiendo. Y por eso muchas veces digo, no quiero ser una piedra de tropiezo para nadie. Dios quiera que si soy piedra de tropiezo, como dice el Señor, que se me ate una piedra de molino al cuello y al fondo del mar, que no haya nadie que encuentre tropiezo. En Cristo no podemos encontrar tropiezo, aunque algunos tropiezan porque no quieren, pero nosotros no debemos ser piedra de tropiezo. Así que esa redención es liberar pagando un rescate. Y de ese momento todo verdadero creyente está unido legalmente con Cristo en matrimonio. En ese mismo momento nos dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo número 2. Un texto que el apóstol Pablo dice, ¿sabéis, iglesia de Corinto, lo que soy? Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice, yo soy como un padre que prepara a su hija, cuida a su hija y enseña a su hija que tiene que mantenerse pura, santa y limpia, porque Dios le tiene preparado un esposo que no hay cosa más bonita que cuando dos esposos se unen en matrimonio santo, puro y limpio. Y quiero prepararte para ese momento. Y Pablo dice, os he preparado de esa manera con un celo, ese celo santo que quiere lo mejor para tu hija. Qué bendición tan grande lo que Pablo nos enseña aquí. Después hemos visto primero que tenemos la redención. En segundo lugar, después de un periodo de reunión, va a haber la reunión. Un periodo de separación, ocurre la reunión en el que nos encontramos ahora nosotros en este momento, en que vamos a tener un reencuentro, un encuentro con el Señor Jesucristo. Y eso es
cuando llega la segunda etapa que ocurrirá cuando Cristo venga por su iglesia en el rapto. Primero habíamos visto la redención y ahora el rapto, o lo que llamaremos el arrebatamiento. ¡Qué bendición tan grande! Ese momento cuando Cristo viene en las nubes y toma a su iglesia, a su esposa y ven conmigo, a mi presencia. Y Él viene con todas las multitudes de ángeles que vienen acompañándoles para que llevarnos al cielo. En ese momento, cuando Cristo viene con sus santos ángeles a llevar a su casa a la esposa, como aparece en la parábola que hemos visto, la de las 10 vírgenes. Esa esposa que está preparada, esa esposa que no echa raíces en la tierra, porque no tiene puestos los ojos en la tierra, sino en el cielo, en su Señor. Esa esposa que dice, quiero hacer morir la carne, porque el Espíritu es el que vivifica realmente, el que da vida. Quiero dejar a Cristo vivir en mí. ¡Qué bendición tan grande! Espero que mantengas tu luz encendida. Recuerda que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos exhorta a llenarnos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu. No os llenéis de este mundo y de las cosas que os embriagan en este mundo. Llenaos del Espíritu de Dios, que dará luz y mostrará a Cristo en vosotros. En primer lugar, la redención. Segundo lugar, el rapto. Y en tercer lugar, que tiene que ver después de la reunión, viene esa unión entre el esposo y la esposa, donde después de la ceremonia tenemos el banquete. En este caso, el banquete no durará 7 días. El banquete durará eternamente. Tendremos la cena eterna del Señor. Muchos hacemos caso omiso cuando se presenta la cena del Señor. El domingo que viene tendremos la cena del Señor y pensamos, no importa, ya me vendrá bien en otra ocasión. Espero que eso no sea símbolo de que un día te pierdas las cenas de las bodas del Cordero. Espero que estemos viéndolo realmente como un anticipo de esa gran bendición que Él mismo en su última cena dice, ya no la tomaré más en esto, sino que os esperaré para tomarla nueva. Ese fruto de la vid, allí en el cielo. Qué bueno que sigamos su exhortación, que hagamos eso en memoria de Él. No te olvides, no lo des como ligero, no pases, ten lo importante. Han llegado las bodas del Cordero. Y aquí se nos narra el banquete nupcial, lo que hemos visto, ese banquete, después de la ceremonia de la unión. El pasaje comienza así, con gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Sí, es verdad. En las bodas el novio y la novia son los que reciben toda la alabanza, todo el reconocimiento, toda la alegría de cada uno de nosotros. Si tú no vas a estar alegre en una boda, mejor que no asistas. Es mejor. Por eso se dice o habla o calla. Lárgate si quieres realmente estropear la boda. Y no va a haber nadie que pueda estropear esa boda. Una boda celestial donde está todo pactado desde antes de la fundación del mundo. Así Dios lo ha preparado para presentarnos limpios y sin manchas delante de Él. Así que qué bueno ese, viva los novios, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Dice Romanos 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él sean todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué bien! Gloria a Dios por nuestro esposo, el Cordero de Dios, que ha pagado por tu pecado y por mi pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¡Qué bendición tan grande! Él tiene todo el mérito. Él tiene toda la obra. Él es el perfecto Salvador. Así que a partir de aquí la iglesia ya siempre estará con Él. Con aquel que tanto la amó. Con aquel que estuvo dispuesto a entregarse por ella. El corazón de una esposa se reblandece, se enternece cuando escucha las palabras de amor verdadero y profundo de su esposo. ¡Qué bendición la obra de nuestro Señor Jesucristo hecha por nosotros! En primer lugar, nos dice la palabra de Dios que la esposa se ha preparado. Esposa, ¿te estás preparando para tu esposo? ¿Te estás preparando? Es importante. No es algo para no tenerlo en cuenta. Dice la palabra de Dios, han llegado las bodas y su esposa se ha preparado. ¿Es importante estar preparado? Claro que sí. Nos dice la palabra de Dios en Isaías 1:16. Os decía que hay muchos sitios donde aparecen textos sobre las bodas. Isaías 1:16. Dice la palabra de Dios. Ahí. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, la rectitud. Y qué bueno es ver cómo Dios nos exhorta a estar limpios. Nos dice que esta esposa se ha preparado y se ha limpiado. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Hay más. 2 de Timoteo 2:21 nos dice la palabra de Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nos dice la palabra de Dios una y otra vez. Es responsabilidad tuya estar limpio. Pero uno dice, a ver, yo no puedo limpiarme. Es Jesucristo el que me va a limpiar. Y sí que es verdad. Pero recuerda, la soberanía de Dios no resta la responsabilidad del hombre. Nos dice en el siguiente versículo, en Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. El esposo le ha concedido que se vista de lino fino. Te he dado ropas limpias, manténlas limpias. Te he dado un nuevo corazón, manténlo tierno y sensible a mi palabra. Te he dado una nueva vida, vive esa nueva vida para Cristo. ¿Eres hijo de Dios? Deja las cosas de cuando eras hijo del diablo. Ya no debes de practicar las obras de las tinieblas, ahora vives en la luz. Así que es una gran bendición ver esa obra que la esposa se le ha concedido. Esas ropas limpias que le ha puesto el esposo, que le ha dado el esposo, que ha comprado el esposo y que ha preparado el esposo, que ha limpiado el esposo y que ha pagado el esposo. Así es con nuestro Señor Jesucristo. Así que esto sugiere un acto de gracia de Dios y tiene que ver con el perdón de tus pecados y la glorificación de la imagen de Cristo en nosotros. Son regalos que son otorgados a la iglesia como obras del Cordero que compró en la cruz del Calvario. Así que vemos que se ha preparado y se le ha concedido. Son dos caras de la misma moneda. La responsabilidad del hombre y por supuesto la soberanía de Dios. El resultado es que ella aparece vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Quién no ha visto una boda y dice, va sencilla pero hermosa? ¡Qué bonito! Y esta será la esposa de Cristo. Esa que viste sencilla
pero hermosa. ¡Qué contraste con el capítulo anterior donde la gran ramera iba vestida ostentosa, iba llena de joyas que parecía, no sé qué decir, una ramera? Es muy fuerte. No estoy diciendo que todas las joyas tienen nada que ver con eso directamente, pero qué bueno es la pureza. Qué bueno es ser verdaderamente íntegra delante del Señor. Qué bueno es la obra que Dios quiere hacer en nosotros y que estemos preparados para honrarle y glorificarle y que Él reciba vidas consagradas y dedicadas a Él por su obra y por su gracia en nosotros. Las acciones justas de los santos nos dice la palabra de Dios. Recuerda que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es tan bonito ver la obra que hizo el Señor Jesucristo, pero dijo, no es para que te quedes cruzado de brazos. En Efesios capítulo número 2, tengo ahí bien claro que lo que quiero es porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermano, las buenas obras es una prueba de que eres hijo de Dios. Y tú dices, yo he conocido a Cristo, pero las buenas obras no me importan. Dios dice, si no estoy viviendo en ti, no me estás dejando que tú tengas buenas obras, entonces posiblemente no eres de Él. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Tu vida diaria, anduviésemos en ella. Tu vida diaria debe de ser, Cristo es lo primero. Busca primero el reino de Dios. Cristo es mi vida. Dejadme a mí vivir en vosotros. Negaos a vosotros mismos. Recibidme a mí en vuestras vidas. ¡Qué bendición! Que debemos de mantener esas ropas limpias. Se nos ha ido el tiempo, pero os quiero leer un versículo más que habla sobre esa vestimenta. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados, Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¡Qué bendición! Señor, lávame, límpiame. Señor, dame tu gracia para seguir manteniéndome limpio, consagrado y dedicado a ti. Te pertenezco, eres mi dueño, me has rescatado de la inmundicia y me has hecho limpio, me has dado una nueva vida. Señor, gracias. Qué bendición tan grande. Eres uno que has dejado a Cristo vencerte y por lo tanto eso te hace vencedor. Eres uno que se rinde a Cristo para que Él sea el victorioso de tu vida. ¿O eres uno que se rebela contra Cristo y que le dice, no quiero que tú me controles, no quiero que tú decidas por mí, yo voy a decidir en mi vida? Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, me llama mucho la atención y es un versículo dirigido a la iglesia que se está preparando. Apocalipsis 3, 5, dice así, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Qué bendición! Señor, soy un vencedor cuando me rindo a ti. Soy más que victorioso cuando tú reinas y gobiernas en mi vida. Gracias, Señor, por vencerme, porque en ti soy más que vencedor, por medio de aquel que nos amó. ¡Qué bendición tan grande! Y ahora me das una túnica blanca y me dices, manténla limpia, lávate si se mancha, porque si nos manchamos, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, lavarnos, limpiarnos de toda maldad y presentarnos de Él otra vez, delante de Él, limpios y sin mancha. Es el único que lava el pecado.
que limpia el pecado. Has venido a Él, le has conocido como tu Señor. Cuando tú le entregas tu corazón, tu vida es una vida limpia por la sangre de Jesucristo, no por tus méritos, por lo que el esposo ha hecho por ti. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Cristo con su sangre escribirá tu nombre en el libro eternamente y para siempre. Salvo, hijo de Dios, gloria a Dios. Pero ¿y si peco? Ven, pide perdón, arrepiéntate de todo corazón, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que Dios quiere darte a ti, misericordia. Es lo que necesitamos todos, la misericordia de Dios. Y entonces, cuando llegue al cielo, el Padre me recibirá. Y Cristo dice, yo me presentaré y confesaré tu nombre delante de mi Padre. Este es Hijo de Dios por mi sangre que derramé por Él. ¿Has creído en Él? ¿Has confiado en Él así? Ahora, cuando esta verdad obra en tu corazón, ¿te das cuenta de que eres una esposa que debe dar testimonio del esposo a todo el mundo que te rodea? Testifica de la obra de Cristo. Anuncia a los demás. Dice el versículo número 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia Bautista, la buena nueva, el Espíritu te está diciendo hoy, entrégate a Él. Él te va a perdonar y limpiar de todo pecado. Él quiere ser tu Salvador. Cuando es tu Salvador, entonces hace su compromiso contigo. Un día estarás en mi boda, presente. Y desde ese momento y eternamente vivirás conmigo para siempre. Ahora, ¿cómo vas a vivir tu vida? Deja al esposo vivir en tu corazón. Deja a Cristo vivir en ti. Y esa es la gran obra. Dejar a Cristo vivir en nosotros es lo que agrada al Padre. Porque el Padre cuando te ve a ti, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque Cristo en Él es salvación y perdón de todo pecado. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por el privilegio.